Ahora mismo, algo está ocurriendo dentro de ti. Así es, no estoy bromeando. Esta es una proteína real llamada quinesina dentro de tu célula. Está transportando carga de una parte a otra y lo está haciendo ahora mismo en cada uno de los billones de células de tu cuerpo. Eres un organismo de 37 billones de células. En cada una de ellas hay una molécula de ADN. Esa molécula contiene las instrucciones para ensamblarte. Suena simple, pero detrás de esa simplicidad se esconde una de las ideas más profundas e inquietantes que jamás se le hayan ocurrido a la humanidad. Una idea que revoluciona nuestra comprensión de quiénes somos, para qué existimos y quién realmente controla nuestra vida. Imagina un libro de recetas, un libro muy largo. Aproximadamente 3.000 millones de letras. En ese libro está escrito cómo construirte, qué forma tendrá tu nariz, qué tamaño tendrán tus pies, y en algún lugar entre los genes de respirar y parpadear se coló el gen de ver divulgación científica por la noche. Ese libro se llama genoma. Está escrito en un lenguaje especial que tiene solo 4 letras: A, T, G, C. Adenina, timina, guanina, citosina. Físicamente ese libro es una larga molécula enrollada en espiral. Se llama ADN. Si las tiraras desde una sola de tus células en línea recta, obtendrías un hilo de 2 metros de largo. Un momento, ¿2 metros en una sola molécula? Pero si el ADN es tan pequeño que no se puede ver sin microscopio, ¿cómo caben 2 metros en algo que es 10 veces más delgado que un cabello? Lo que ocurre es que el ADN es increíblemente delgado, apenas 2 nanómetros de diámetro. Y está empaquetado con tal densidad que, si los ingenieros pudieran empaquetar cables así, todo el cableado eléctrico de tu ciudad cabría en una caja de fósforos. Si estiraras todo el ADN de todas tus células en una sola línea, obtendrías un hilo de 37.000 millones de kilómetros. No escuchaste mal. Para comparar, distancia de la Tierra al Sol, 150 millones de kilómetros. Distancia de la Tierra a Plutón, unos 6.000 millones de kilómetros. Es decir, tu ADN podría extenderse de la Tierra al Sol y regresar 61 veces, o llegar a Plutón e ir y volver. Dentro de ti está empaquetada una instrucción de escala verdaderamente cósmica. Pero el ADN no es solo una molécula larga, es un portador de información. Pero la información por sí sola no hace nada. Para que la información se convierta en acción, se necesita un mecanismo de lectura. Así es como funciona. 1. El ADN almacena instrucciones. Los segmentos individuales de esas instrucciones se llaman genes. Cada gen es responsable de algo específico. 2. Moléculas especiales leen el gen necesario y hacen una copia de él. Esa copia se llama ARN. Y 3. El ARN lleva la instrucción copiada hasta los ensambladores moleculares, que a partir de ella crean una proteína, una molécula funcional concreta. Para simplificar, el ADN es el plano. El ARN es la copia de una página del plano que llevaron a la obra. La proteína es lo que se construyó siguiendo esa página. Este proceso se llama dogma central de la biología molecular. La información fluye en una sola dirección, del ADN a la proteína, no al revés. Esta es una ley fundamental de la biología, formulada por Francis Crick en 1958. Entonces, los genes son recetas para proteínas. De ahí surge una suposición lógica. Cuanto más complejo es un organismo, más genes necesita. Una bacteria tiene pocos genes, una mosca tiene más, un humano tiene aún más. ¿Es así? No. En la década de 1960, los científicos estimaban que el genoma humano contenía alrededor de 2 millones de genes. Parecía lógico. Somos las criaturas más complejas del planeta. Construimos pirámides y el gran colisionador de hadrones. Escribimos Guerra y Paz y la teoría de la relatividad. Inventamos la rueda, luego la máquina de vapor y después volamos a la luna. Para todo eso claramente debían hacer falta muchas instrucciones genéticas. En 2001, el proyecto Genoma Humano contó el número real. El resultado fue un shock. Los humanos tenemos aproximadamente 20.000 genes que codifican proteínas. No 2 millones, ni siquiera 200.000. Solo unos miserables 20.000. Solo para comparar, un gusano redondo de 1 milímetro de largo compuesto por unas 1.000 células tiene aproximadamente la misma cantidad de genes que nosotros. La mosca de la fruta, la drosófila, 14.000 genes. El arroz, 45.000. Y el maíz, aún más. El arroz tiene el doble de genes que tú. Es evidente que la idea de más genes, organismo más complejo, no funciona. A este fenómeno lo llamaron la paradoja del tamaño del genoma. Pero, ¿cómo se explica? El secreto de la complejidad humana no está en la cantidad de genes, sino en cómo se utilizan. Un gen humano produce en promedio 3 proteínas diferentes gracias a un proceso llamado splicing alternativo. Es como si una misma receta en un libro de cocina pudiera leerse de 3 maneras y obtener 3 platos distintos. Las plantas, por el contrario, dependen de la duplicación de genes. Simplemente copian genes enteros para obtener diversidad. Resulta que la complejidad biológica está en la combinatoria y la regulación, no en la cantidad.
Lo importante no es cuántas herramientas tienes, sino cómo las utilizas. Aquí va otro dato curioso. De los 3.000 millones de letras de tu genoma, solo alrededor del 2% codifica proteínas. Solo el 2% son recetas reales. ¿Y qué hacen el otro 98%? Durante décadas lo llamaron ADN basura. Se creía que era desecho evolutivo, genes rotos, restos de virus antiguos, repeticiones sin sentido. En fin, lastre que el genoma arrastraba consigo simplemente porque deshacerse de él era más difícil que tolerarlo. El término ADN basura lo acuñó en 1972 el genetista Susumu Ohno, y durante casi 40 años esa fue la explicación estándar. Bueno, vale, estamos hechos principalmente de basura. ¿Por qué no? Pero en 2012 surgió una polémica. Un consorcio internacional de 442 científicos publicó los resultados de un estudio a gran escala. Su conclusión fue la siguiente: más del 80% del genoma humano es biológicamente activo. Es decir, el 80% del genoma no es basura. Está haciendo algo. Pero, ¿qué exactamente? Es posible que el ADN no codificante participe en la regulación. Decide cuándo y dónde activar los genes, con qué intensidad deben funcionar y cuándo apagarlos. Se puede comparar con una orquesta. El 2% de los genes codificantes son los músicos. Ellos hacen el trabajo principal. El 98% restante es el director, la partitura, el calendario de ensayos, la acústica de la sala y la iluminación. Sin ellos, los músicos podrían tocar, pero no habría sinfonía. Este estudio provocó un feroz debate científico que continúa hasta hoy. Los críticos, especialmente los biólogos evolutivos Dan Graur y Ryan Gregory, afirman que el consorcio utilizó una definición demasiado vaga de función. Si el ADN simplemente se une a una proteína, eso no significa que sea funcional, en un sentido biológicamente relevante. Según las estimaciones más optimistas, solo alrededor del 10% del genoma humano es funcional. La cifra del 80% es el resultado de no entender qué significa función en biología. ¿Quién tiene razón? La ciencia no lo sabe, pero el solo hecho de que exista este debate demuestra que apenas estamos empezando a entender cómo funciona nuestro propio genoma. Eres un mutante. La palabra mutante suena a algo de los cómics de los X-Men. Por mutantes solemos entender personas con superpoderes o deformidades, diferentes de los normales. Pero no se puede escapar de la verdad. Eres un mutante. Y yo soy un mutante. Y cada persona que conoces lo es. El genetista Armand-Marie Leroy lo expresó así: todos somos mutantes, solo que algunos de nosotros somos más mutantes que otros. Estos son los números fríos. Cada bebé nace con aproximadamente 60 mutaciones nuevas que no tenían ni su madre ni su padre. Son errores espontáneos en la copia del ADN. En promedio, cada persona porta entre 100 y 200 mutaciones que potencialmente pueden alterar la función de los genes. Alrededor de 300 mutaciones en cada uno de nosotros nos hacen un poco menos saludables de lo que podríamos ser. ¿Por qué no lo notamos? La mayoría de las mutaciones son neutras o muy débiles. No causan problemas visibles. La evolución es un proceso lento de acumulación de estos pequeños cambios. A veces una mutación resulta dañina y su portador deja menos descendientes. A veces resulta beneficiosa y entonces se propaga. Pero la mayoría de las veces, las mutaciones son neutras y simplemente viajan de generación en generación. De aquí se desprende una consecuencia importante. No existe un genoma normal. No hay un estándar con el que se pueda comparar y decir: este es el ser humano correcto. Solo hay variaciones, un espectro infinito de desviaciones. La norma es una abstracción estadística. En la realidad, cada uno de nosotros está únicamente roto. Y ahora, un dato que posiblemente te sorprenda. Eres mitad virus. Aproximadamente el 50% de tu genoma está compuesto por elementos genéticos móviles que provienen de virus antiguos. Esos fragmentos de ADN existen solo para copiarse a sí mismos. No te sirven a ti. Tú les sirves a ellos como portador. Una vez más, la mitad de tu manual de ensamblaje son parásitos genéticos que simplemente van de paseo en ti, como en un taxi. Una parte significativa de tu ADN basura no es simplemente ruido aleatorio. Son restos de virus. Aproximadamente la mitad de tu genoma está compuesto por fragmentos de ADN que alguna vez fueron, o derivaron de, virus y entidades similares a virus. Y el 8% de tu genoma son retrovirus endógenos. Literalmente, restos de antiguas infecciones virales que se integraron en el ADN de tus antepasados hace millones de años. ¿Cómo demonios funciona eso? La cuestión es la siguiente. Los retrovirus, entre ellos por ejemplo el VIH, tienen una particularidad. Son capaces de insertar su información genética en el ADN de la célula huésped. Normalmente esto ocurre en las células del cuerpo y la infección no se transmite a la descendencia. Pero a veces, muy raramente, el virus llega a una célula sexual, es decir, a un óvulo o un espermatozoide.
y entonces el ADN viral se convierte en parte del genoma de los descendientes. Esto ocurrió miles de veces a lo largo de cientos de millones de años de evolución. La mayoría de estas inserciones virales se rompieron hace mucho. Acumularon mutaciones y ya no pueden producir partículas virales. Simplemente están dentro de nosotros. Fósiles genéticos. Eres un cementerio ambulante de virus antiguos. Pero aquí viene lo interesante. Algunos de esos genes virales se volvieron indispensables. Sin ellos, no habrías nacido. Un ejemplo ilustrativo es la proteína sincitina. Esta proteína es necesaria para la formación de la placenta, el órgano que conecta a la madre con el feto durante el embarazo. Sin la placenta, los mamíferos no podrían gestar crías dentro de su cuerpo. Pondríamos huevos, como los reptiles. Pero, ¿de dónde salió esta sincitina? Es una proteína viral. Proviene del gen de la envoltura de un antiguo retrovirus que infectó a nuestros antepasados hace aproximadamente 25 millones de años o incluso antes. Distintos linajes de mamíferos obtuvieron sus versiones de sincitina de diferentes virus en diferentes momentos. La función original de esta proteína en el virus era ayudar a la partícula viral a fusionarse con la célula del huésped para penetrar en su interior. La evolución de los mamíferos robó ese mecanismo. Ahora, la sincitina ayuda a células de la placenta a fusionarse entre sí, formando una barrera entre la madre y el bebé. Un virus que infectó a tu lejano antepasado se convirtió en una condición indispensable para tu llegada al mundo. Esto difumina la frontera entre nosotros y los parásitos. ¿Dónde termina el virus y dónde empiezas tú? Nuestro genoma es una mina de información. El ADN puede contar mucho sobre nosotros. El mío, por ejemplo, dice que el 96% de mis antepasados son rusos. Por línea paterna soy descendiente de aquellos nómadas esteparios de la Edad de Bronce que domesticaron el caballo y se expandieron desde los Urales hasta el Atlántico. Y además tengo más de 1000 mutaciones neandertales, un poco más que la persona promedio. Todo esto lo descubrí gracias a un test genético de la empresa Allegiance. Pero lo más interesante para mí personalmente no es el origen, sino que el test explicó cosas que yo ya sabía, pero no entendía por qué. Por ejemplo, encontraron factores genéticos asociados con una buena memoria visual. Toda mi vida supe que necesitaba ver la información para memorizarla. Pensaba que era costumbre. Resulta que es genética. Y también aparecieron coincidencias genéticas con deportistas exitosos en fútbol, carrera y hockey. De hecho, practiqué fútbol durante 10 años y los últimos 3 años corro. Resulta que mi cuerpo se sentía atraído por lo que genéticamente le convenía. Pero además de lo positivo, el test también mostró cosas que es útil saber. Por ejemplo, 3 mutaciones en el sistema hormonal. Mi cuerpo tiende a convertir más testosterona en estrógeno, además de una señal debilitada de leptina, la hormona de la saciedad. En esencia, tengo una predisposición genética a ganar peso. Sabiendo esto, ya ajusté mis entrenamientos y alimentación. También tengo un riesgo genéticamente condicionado de déficit de vitamina B12 y E, así que las añadí a mi chequeo anual de salud. Y Allegiance mostró 5 medicamentos concretos para los que tengo un alto riesgo de efectos secundarios. 2 de ellos son de uso masivo. Se los recetan a millones de personas. Es muy importante saber algo así de antemano. Si tú también quieres descubrir algo importante sobre tu salud y sobre ti mismo, entra en el enlace de la descripción y pide tu test genético en Allegiance con mi código promocional DEUS. Con él obtendrás un 10% de descuento. En el principio se hizo la palabra. Esa palabra conquistó el antiguo océano. Enseñó a los elementos químicos a copiarse a sí mismos y a vencer al caos. Convirtió un planeta desierto en un jardín floreciente. Y un día, esa palabra creó la cosa más compleja del universo, el cerebro humano, capaz por fin de leer y comprender la palabra misma. Es asombroso ser consciente de que 4.000 millones de años de evolución condujeron precisamente a este momento. Pienso a menudo en este milagro. Somos seres vivos y pensantes, hechos de polvo de estrellas e información. Pero, ¿qué es lo que realmente nos hace estar vivos? Ya en el siglo XVIII, mucho antes de la teoría de la evolución, el abuelo de Charles Darwin, Erasmus Darwin, lo intuyó. Todo lo vivo en nuestro planeta tiene una raíz común. Lo llamó el hilo de la vida. Y tenía toda la maldita razón. La vida es, efectivamente, un hilo. Pero, ¿qué es la vida desde el punto de vista de la física? Es una lucha contra el caos. La segunda ley de la termodinámica dice que todo en el universo tiende al desorden. Y un organismo vivo, por ejemplo, un conejo, hace lo contrario. Come hierba, procesa energía y crea dentro de sí un orden complejo. Como decía el gran físico Erwin Schrödinger, la vida bebe orden del entorno. Para hacer eso se necesita un plan, una instrucción. El conejo tiene la receta para crear un nuevo conejo. Aristóteles llamaba a esto la esencia oculta en el huevo.
Nosotros lo llamamos molécula de ADN. Al describir la molécula de ADN, los biólogos se toparon con un enigma. Para crear ADN se necesitan proteínas, los obreros moleculares que construyen todo en la célula. Pero para crear proteínas se necesitan las instrucciones del ADN. Es un círculo vicioso, como el del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, el ADN o las proteínas? La respuesta se encontró en otra molécula, el ARN. Se parece al ADN, pero es más simple y más antiguo. En los años 80, los científicos descubrieron que el ARN es capaz de hacer algo que el ADN no puede. Puede copiarse a sí mismo, sin ayuda de proteínas. El ARN es al mismo tiempo instrucción e instrumento. Lo más probable es que aquella primera palabra fuera precisamente el ARN. En tiempos remotos, lo hacía todo solo. Era a la vez la gallina y el huevo. Hace 4.000 millones de años, en las aguas cálidas de una tierra joven, las moléculas de ARN comenzaron a copiarse a sí mismas. No porque quisieran sobrevivir, las moléculas no tienen deseos. Simplemente las copias que salían más precisas dejaban más descendientes. Las que se copiaban con errores desaparecían. Así, sin ningún propósito, se puso en marcha la selección natural. Pero surgió un problema. La molécula de ARN era inestable. Se degradaba en cuestión de horas. Guardar en ella un programa a largo plazo era como escribir un diario en arena mojada. Por eso, con el tiempo, apareció una alternativa en forma de ADN. Una versión químicamente estable del mismo principio. Un archivo fiable. Y el ARN quedó como mensajero, entregando copias de las instrucciones, allí donde se ensamblan las proteínas. Así se formó el sistema que funciona hasta hoy. El ADN almacena la instrucción. El ARN entrega su copia. Las proteínas ejecutan el trabajo. Este esquema es idéntico para todos los seres vivos, desde una bacteria hasta una ballena, desde un líquen hasta un ser humano. Y aquí llegamos a un descubrimiento importante. Todos nosotros, humanos, hongos, bacterias, descendemos de un mismo ancestro. Los científicos lo llaman LUCA, Last Universal Common Ancestor, el último ancestro común universal. Antes, su retrato se pintaba con trazos bastante gruesos. Un microorganismo primitivo y solitario, viviendo en azufre hirviente en algún volcán submarino. Parecía lógico. La vida empezó en el infierno y luego se fue abriendo camino hacia la luz. Pero existe otra visión, más audaz. ¿Y si todo fue más complejo? Varios biólogos sugieren que el LUCA no era un ser solitario, sino una enorme comuna. En aquellos tiempos, los genes eran comunes. Las células los intercambiaban libremente, como vecinos que se prestan la sal. Era un mundo sin fronteras entre especies. Más aún, existe la hipótesis de que ese ancestro era genéticamente más rico y complejo que las bacterias actuales. Míranos, nuestras células están llenas de fragmentos extraños, sobrantes de ARN. Es como trastos viejos en un desván. Las bacterias casi no los tienen. ¿Por qué? Es posible que las bacterias modernas no sean nuestros abuelos, sino nuestros primos que optaron por el minimalismo. Para sobrevivir y reproducirse rápido, se deshicieron de todo lo superfluo. Mientras que nuestra rama, la que dio origen a los animales y las plantas, pudo haber seguido otro camino, no el de la simplificación, sino el de la complejización de aquella estructura ancestral. Pero por mucho que nos diferenciemos, tenemos una prueba absoluta de parentesco. Es el lenguaje. El código genético es universal. Toma un murciélago, un escarabajo, un alga o un ser humano. Las letras químicas en nuestros genes significan lo mismo. De esto se desprende una conclusión simple. La vida en la Tierra, tal como la conocemos, es una sola. Todo lo vivo tiene una misma raíz, una sola palabra, pronunciada hace 4.000 millones de años, de la cual surgieron todas las demás palabras. En 1921, el biólogo tejano Theophilus Painter intentó contar los cromosomas humanos. Para ello utilizó como material tejidos de hombres castrados por orden judicial. Bajo el microscopio, los cromosomas se amontonaban unos sobre otros. Painter se detuvo en el número 24. Llegué al convencimiento de que este número es correcto, escribió, y se equivocó. Pero durante los siguientes 30 años, nadie se atrevió a discutirle. Los científicos miraban por sus microscopios. Veían 23 pares. Pero pensaban que eran ellos quienes se equivocaban y ajustaban sus resultados a las autorizadas 24. La venda cayó de los ojos recién en 1955. Dos investigadores, Gio y Levan, usando una nueva técnica, vieron claramente 23 pares. Estaban tan exaltados que desempolvaron viejos manuales con fotografías. ¿Y saben qué? Incluso en las fotos antiguas se veían 23 pares. La gente veía lo que quería ver. Pero, ¿por qué es esto tan importante? La cuestión es que nuestros parientes más cercanos, chimpancés, gorilas y orangutanes, tienen efectivamente 24 pares de cromosomas. Nosotros somos la excepción. ¿A dónde fue a parar ese par? No desapareció. En algún momento de la evolución, dos cromosomas de simio simplemente se fusionaron en uno. Así nació nuestro cromosoma número 2. Es fácil demostrarlo. Si lo observas con atención,
Se ve que está cosido a partir de 2 piezas, como una colcha de retazos. El Papa Juan Pablo II dijo una vez que entre el simio y el ser humano existe una ruptura ontológica, el momento en que Dios insufló en nosotros un alma. Pues bien, desde el punto de vista de la genética, esa ruptura bien pudo haber ocurrido en el momento de la fusión de esos cromosomas. Quizá los genes del alma están escondidos precisamente ahí, en la costura del segundo cromosoma. Estamos acostumbrados a considerarnos la cúspide de la evolución, pero eso es un autoengaño. La evolución no tiene cúspides. Es simplemente un proceso infinito de ajuste del organismo a su entorno. Las bacterias del fondo del océano han recorrido un camino de desarrollo desde nuestro ancestro común, tan largo como el nuestro. Por supuesto, somos una especie exitosa. Somos 8.000 millones. Y en peso vivo total solo pueden competir con nosotros nuestras propias vacas y gallinas. Para comparar, de gorilas salvajes quedan apenas unos 1.000. Hemos colonizado todo el planeta, desde los desiertos hasta el Ártico. Pero este éxito no nos llegó de inmediato. Nuestros antepasados fueron durante millones de años unos marginados, sobreviviendo contra todo pronóstico. Echemos un vistazo a nuestros parientes más cercanos. Humanos y chimpancés son casi lo mismo. Nos separamos de ellos hace apenas 5 a 10 millones de años. Nuestro ADN es casi idéntico. Si comparamos el genoma humano y el del chimpancé letra por letra, la coincidencia es de alrededor del 99%. A primera vista, las diferencias son insignificantes, pero la primera vista engaña. 1% de 3.000 millones de letras son 30 millones de diferencias. Y no están concentradas en cualquier sitio. Una parte significativa recae sobre los genes de desarrollo, no sobre qué se construye, sino sobre cuándo y durante cuánto tiempo. El cerebro humano es 3 veces más grande que el del chimpancé, no porque tengamos neuronas diferentes. Simplemente durante el desarrollo embrionario el cerebro crece durante más tiempo. La infancia en los humanos dura años, no meses. Y además se nos redujeron las mandíbulas. La laringe descendió, abriendo camino al habla articulada. Todo esto son cambios, no en la estructura de los genes, sino en su calendario. El mismo genoma, pero con otro timing y, en consecuencia, otro resultado. En la Inglaterra victoriana, el anatomista Richard Owen buscaba en el cerebro humano una estructura que no existiera en los simios. Quería encontrar la prueba de nuestro origen divino. Owen afirmó haberla encontrado: el hipocampo menor. Thomas Huxley, partidario de Darwin, replicó: esa estructura existe en todos los primates. Y Owen simplemente había hecho una mala disección. La disputa llegó hasta una riña pública. El anatomista William Flower realizó una disección independiente de 16 especies de simios. El hipocampo menor se encontró en todos los primates. Y en el ser humano resultó ser proporcionalmente el más pequeño. Quisiera barrer con una escoba inmunda la vanidad humana, escribió Huxley. No nos diferenciamos de los simios cualitativamente. Nos diferenciamos de ellos cuantitativamente. Crecemos más tiempo, maduramos más tarde, aprendemos más. El genoma no nos dio genes diferentes, nos dio tiempo. Un periodo ampliado durante el cual el cerebro permanece plástico y capaz de cambiar bajo la influencia de la experiencia. Eso es nuestro rango de posibilidades. El chimpancé nace casi listo. El ser humano, en cambio, nace como un esbozo y durante las siguientes décadas el entorno moldea el resultado. Por cierto, ¿cómo era nuestro ancestro común, el famoso eslabón perdido? Imagina una selva tropical hace millones de años. En algún lugar, en lo alto de las ramas, vive nuestro ancestro común. Ese es su hogar. Pero un día ocurre la gran escisión. La población se dividió. Tal vez la causa fue un río ancho, una cordillera montañosa o una fractura repentina de la corteza terrestre. Unos se quedaron en el frescor del bosque y se convirtieron en los antepasados de los chimpancés. Los otros, nuestros ancestros, quedaron aislados en la árida sabana. Sabemos con certeza que nuestro grupo era muy pequeño. Pasamos por un cuello de botella, un momento en que nuestra especie estuvo al borde de la extinción total. Fue precisamente en ese grupo diminuto y aislado donde ocurrió una mutación genética casual, pero decisiva. 2 cromosomas se fusionaron en uno. Esto levantó un muro invisible. Ahora, genéticamente, ya no podíamos cruzarnos con nuestros primos del bosque. Nos quedamos solos y empezamos a cambiar. El esqueleto se reestructuró para que pudiéramos caminar sobre 2 piernas y recorrer enormes distancias por las llanuras. Nos despojamos del pelaje y aprendimos a sudar para sobrevivir bajo el abrasador sol africano. Mira estas huellas, fosilizadas en ceniza volcánica hace 3,6 millones de años. Por ahí caminaba una familia. Alguien grande, alguien más pequeño y uno diminuto. Es evidente que ya caminaban como caminamos nosotros. Pero para sobrevivir, los humanos tuvieron que convertirse en depredadores. Nuestros parientes vegetarianos, como los australopitecos, masticaban hierba tranquilamente y al final se extinguieron. Existe una sombría sospecha de que nuestros antepasados simplemente se los comieron. La carne lo cambió todo. Es combustible para el cerebro.
Pero un cerebro grande es un lujo extremadamente caro. Representando apenas el 2% de la masa corporal, consume una cuarta parte de toda la energía del organismo. Y además requiere una infancia prolongada para el aprendizaje. Para costearnos ese lujo, tuvimos que inventar una nueva forma de amor: la familia. Fíjense en un dato curioso. En los simios, los machos suelen ser 1,5 veces más grandes que las hembras. En los humanos, esa diferencia casi ha desaparecido. Esto nos habla de un cambio de estrategia. Pasamos de los harenes y las peleas por las hembras a la colaboración y la monogamia. Los hombres salían a cazar en expediciones peligrosas. Las mujeres recolectaban plantas y cuidaban a los niños. Empezamos a compartir la comida. Esto creó una economía de relaciones única, que no existe en ningún otro ser de la naturaleza. En última instancia, todo esto está escrito en los genes. Si tomaras un óvulo de chimpancé, lo implantaras en una mujer y criaras a la cría como a un humano, seguiría siendo un chimpancé. Todos estos cambios grandiosos, la bipedestación, el cerebro grande, el amor, la fabricación de herramientas, están escritos en apenas el 1% de nuestro genoma. Abran el catálogo del genoma humano. En lugar de una lista de talentos y superpoderes, verán un listado de enfermedades. Podría parecer que los genes son una especie de monstruos que solo esperan el momento para matarnos. Pero eso es mentira. Nombrar los genes con nombres de enfermedades es como llamar al corazón el órgano para el infarto. Esos genes los tenemos todos, y menos mal. Precisamente gracias a ellos estamos sanos. La enfermedad solo aparece cuando el gen se rompe. Tomemos una palabra de 3 letras, CAG. En condiciones normales se repite en el gen entre 10 y 35 veces, como un estribillo en una canción, pero a veces ese estribillo se atasca. Si tienes hasta 35 repeticiones, estás bien, pero si son 39 o más, estás condenado. Esta profecía es más terrible que cualquier horóscopo. Ninguna adivina, ningún médico te dirá con tanta precisión qué será de ti dentro de 40 años. Pero este gen sí te lo dirá. Si tienes 39 repeticiones, con un 90% de probabilidad a los 75 años empezarás a perder la razón. Si son 40 repeticiones, ocurrirá a los 59 años. Si son 50 repeticiones, te apagarás ya a los 27. Tu vida, tu mente, tu personalidad dependen de un diminuto segmento de la molécula de fracciones de milímetro de longitud. Y no puedes hacer nada al respecto. Ni vitaminas, ni deporte, ni estilo de vida cambiarán esto. Esta enfermedad se conoce desde hace mucho. En el siglo XVII, en Salem, mujeres fueron ejecutadas en la horca acusadas de brujería por sus extraños movimientos espasmódicos. Lo más probable es que fuera una fase temprana de la Corea de Huntington. A finales de los años 70, una mujer valiente decidió desafiar a ese destino. Se llamaba Nancy Wexler. Su madre había muerto de esta enfermedad. Nancy sabía que ella misma tenía un 50% de probabilidad de enfermar. Se enteró de la existencia de unas extrañas aldeas en Venezuela, junto al lago Maracaibo. Allí vivían personas que durante siglos habían sufrido de temblores. Todos eran descendientes de una sola mujer, María Concepción, que vivió a principios del siglo XIX. Nancy voló hasta allí. Lo que vio fue una imagen terrible. Pobres aldeas de pescadores donde jóvenes cuidaban a sus padres enloquecidos, sabiendo que a ellos les esperaba el mismo destino. Recogió miles de muestras de sangre. Fue un trabajo titánico. Años de búsqueda, miles de pruebas y la victoria. En 1993 encontró la respuesta, un gen en el cromosoma 4. Los científicos leyeron su texto y vieron aquel maldito tartamudeo. Caj, 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 caj. Lo más terrible de esta enfermedad es que todavía no sabemos por qué ocurre. Sabemos que el gen está roto, pero ¿por qué funciona con normalidad durante 30, 40, incluso 70 años? Y de repente empieza a matar. Existe una hipótesis de que se trata de basura. La proteína mutante es pegajosa, se acumula en las células durante años, se apelmaza en grumos, hasta que la célula no aguanta más y activa el programa de autodestrucción, la apoptosis. Es parecido al Alzheimer o al mal de las vacas locas. El cerebro se atiborra literalmente de placas de proteínas. En la enfermedad de Huntington, las primeras en morir son las células responsables del movimiento. De ahí el temblor de manos y la parálisis. Pero resultó que este no es un caso único. Los científicos encontraron otras 5 enfermedades que funcionan con el mismo esquema. En todas, el culpable es el tartamudeo del código genético. Y han pasado más de 30 años, y no existe una cura completa para la enfermedad de Huntington. La medicina actual no sabe detener ni revertir la muerte progresiva de las células nerviosas. Y aquí surge una pregunta terrible. ¿Realmente queremos conocer el futuro si no podemos cambiarlo? Nos encontramos en el papel del antiguo adivino Tiresias. Los dioses le dieron el don de ver el futuro, pero no le dieron la posibilidad de cambiarlo. Esta es la maldición de la genética. Puedes conocer tu destino con precisión de un año, pero no tienes el poder de reescribirlo. La mayoría de las personas eligen la ignorancia.
Solo el 20% de quienes podrían hacerse el test genético se atreven a hacerlo. Es curioso que los hombres se hagan el test con menos frecuencia. Las mujeres son más valientes. Van a hacerse el test por sus hijos. Los hombres, en cambio, por alguna razón, prefieren no saber. Personalmente, estoy convencido de que todo el mundo debería hacerse un test genético completo. Es una información valiosísima sobre ti, tu salud y tus particularidades. Por cierto, Eligence permite exportar los datos brutos del test. Hay 3 formatos. Yo descargué este y lo subí a Prometheus, un servicio que analiza tu ADN cruzándolo con la mayor base abierta de estudios genéticos. El problema es que el informe de Prometheus es un archivo codificado de 6 megabytes. Está en inglés y lleno de terminología y matices complejos. En resumen, es difícil de leer. Intenté dárselo a varias redes neuronales. Gemini y ChatGPT no pudieron con él, pero Cloud Code sí lo logró. Él mismo escribió un script, descomprimió todos los datos, filtró 144 hallazgos significativos y explicó cada uno en un lenguaje comprensible. ¿Qué descubrí de nuevo? Por ejemplo, un riesgo de glaucoma 10 veces superior al promedio. Ahora sé que necesito revisar la presión ocular cada año. También descubrí un riesgo de artritis reumatoide 5 veces mayor, lo cual, por cierto, coincide con la realidad. Dejé el fútbol precisamente por lesiones y problemas en las rodillas. Además, se confirmó el mecanismo de déficit de B12, una mutación concreta por la cual el intestino lo absorbe peor. También encontré cosas buenas. El cerebro está genéticamente protegido contra la demencia y el riesgo de Alzheimer está ligeramente reducido. Debo confesar que esto me alegró mucho, porque hay casos de Alzheimer en mi familia y conozco en detalle a qué conduce esa enfermedad. En fin, hay un mar de información valiosa. Para agregarla toda, le pedí a Cloud que me generara una página HTML, con todos los hallazgos, riesgos, protecciones, lista de acciones a tomar. Esa página es la que llevaré a mis médicos a consulta, para controlar los riesgos de forma consciente y mirar al futuro con más seguridad. El enlace para hacerte el test genético en Eligence sin salir de casa está en la descripción debajo del vídeo. Ha llegado el momento de adentrarnos en lo más espeso del bosque. Hablemos de la inteligencia. En 1997, el genetista Robert Plomin anunció que había encontrado en el cromosoma 6 el gen de la inteligencia. Fue una declaración audaz. El tema de la herencia de la inteligencia lleva mucho tiempo manchado por racistas y pseudocientíficos, por lo que cualquiera que se acercara a él arriesgaba su carrera. Plomin siguió un camino sencillo. Reunió a los niños más inteligentes de Estados Unidos, auténticos niños prodigio con un CI cercano a 160, y comparó su ADN. Y efectivamente, en el cromosoma 6, en uno de los genes, encontró una diferencia. No al 100%, como en Mendel, pero estadísticamente significativa. Una gran noticia, ¿no? Un avance. Pero el mundo científico lo recibió con hostilidad, y había razones de peso para ello. La historia de la medición de la inteligencia está llena de estupidez y crueldad. Todo empezó con Francis Galton. Quería criar razas de personas, como los granjeros crían los mejores toros. Esa idea fue adoptada en Estados Unidos. Allí se pusieron a examinar a los inmigrantes para demostrar la superioridad de la raza nórdica. Los chicos judíos de Polonia sacaban puntuaciones bajas porque no conocían las reglas del tenis, un deporte que jamás habían practicado. Les estampaban el sello de debilidad mental. Sobre la base de esos test, en 1924 el Congreso de Estados Unidos incluso restringió la entrada de personas de Europa del Este, considerándolas genéticamente inferiores a los tipos nórdicos. La ciencia se convirtió en sirvienta del racismo. Tras la Segunda Guerra Mundial, el péndulo osciló hacia el otro lado. Después de la guerra, los científicos quedaron tan asustados por el pasado que prohibieron por completo hablar de la herencia de la inteligencia. En los años 60 se consideraba que todo dependía exclusivamente de la educación. Los genes no importaban. Pero la verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Existe un indicador llamado factor G. Es la llamada inteligencia general. ¿Han notado que si un niño es fuerte en matemáticas, a menudo también lo es en idiomas? Eso es el factor G. Y es sorprendentemente estable a lo largo de toda la vida. Tu nivel de inteligencia a los 8 años y a los 80 será aproximadamente el mismo. Esto significa que algo innato, sin duda, existe. Y esta historia ocurrió hace 20 años. En París vivía una joven llamada Elise, que tenía alrededor de 30 años. A esa edad había muerto su madre adoptiva. Eso la hizo reflexionar sobre sus propios orígenes. Elise quiso averiguar de dónde venía, quiénes eran sus verdaderos padres. Envió una solicitud al registro de adopciones. Un año después llegó la respuesta. Resultó que tenía una hermana gemela. Al mismo tiempo, su hermana llamada Paula estaba en un apartamento de Brooklyn con su hija pequeña. Sonó el teléfono de la agencia. La voz al otro lado dijo: «Tiene usted una hermana gemela y la está buscando». La vida de ambas mujeres quedó dividida para siempre en un antes y un después. Se encontraron, y lo primero que cada una vio fue la versión alternativa de sí misma.
Una persona que había vivido otra vida, pero que seguía siendo inquietantemente parecida. Ambas habían sido editoras del periódico escolar. Ambas habían estudiado cinematografía. Ambas terminaban las frases de la otra. Las hermanas quedaron tan asombradas por las similitudes que, años después, publicaron un libro de memorias conjunto, Identical Strangers. Hoy tenemos estadísticas difíciles de ignorar. Si tomamos gemelos idénticos criados en familias diferentes, la coincidencia de su inteligencia es del 76%. En cambio, los hijos adoptivos criados en la misma familia tienen una correlación de 0%. ¿Se lo imaginan? Cero. Los mismos libros, la misma escuela, la misma cena en la mesa, y nada de eso hizo que su inteligencia fuera similar. Los científicos calcularon, aproximadamente la mitad de nuestra inteligencia es un regalo de los padres, es decir, los genes. Alrededor del 40% es la influencia de la familia donde crecimos. El 10% restante es la escuela, los amigos y el azar. Esto significa que la educación, por supuesto, importa. La escuela es útil y necesaria, pero los genes establecen ese techo por encima del cual no se puede saltar. Son los cimientos sobre los que construimos nuestra personalidad. Aquí hay un punto que resulta desconcertante. Parecería que cuanto más tiempo vivimos, cuanto más leemos y estudiamos, menos deberían importar los genes. Al fin y al cabo, nos moldeamos a nosotros mismos, ¿verdad? Resulta que es exactamente al revés. En la infancia, la influencia de los genes sobre la inteligencia es alrededor del 50%. En los adultos ya es del 75%. Parece absurdo, pero la explicación es muy sencilla. Mientras somos niños, nos forman los padres y la escuela, nos adaptamos, pero cuando crecemos nos despojamos de esa cáscara. Empezamos a elegir nuestro propio entorno. El ratón de biblioteca encontrará una biblioteca, el artesano encontrará un taller, el fiestero encontrará una fiesta. Intuitivamente buscamos el lugar donde nuestros genes se sienten cómodos. Francis Galton ofrecía una bella analogía. Imagina ramitas en un arroyo. A una la engancha un tronco, a otra la atrapa un remolino. Pero si esperas, la corriente igualmente las arrastrará a la velocidad que dicte el caudal. La escuela es el tronco. Puede retener o acelerar, pero al final la naturaleza se impone. Entonces, ¿tenemos genes de la inteligencia especiales? ¿Qué pasó con el gen del cromosoma 6 que encontró Robert Plomin? Curiosamente, antes ese gen se asociaba con el cáncer de hígado. Resultó ser simplemente una etiqueta. En realidad, ese gen es un trabajador transportista. Traslada enzimas dentro de la célula. Es posible que ayude al cerebro a asimilar mejor la glucosa, ya que un cerebro activo es un devorador terrible. Pero incluso ese gen solo añade un par de puntos al CI. No es ningún botón de la genialidad. Más bien, es uno de los miles de engranajes en un enorme mecanismo. También hay señales externas. Los científicos notaron que las personas con alta inteligencia suelen tener un cuerpo más simétrico. Esto no significa que las personas atractivas sean más inteligentes. Significa que su organismo en el vientre materno fue más resistente al estrés y las infecciones. Un desarrollo corporal saludable a menudo implica también un desarrollo cerebral saludable. Pero he aquí un enigma. La humanidad en su conjunto se vuelve más inteligente. Cada 10 años, el CI promedio del planeta sube un punto. Esto se conoce como el efecto Flynn. Entonces, ¿nos estamos convirtiendo en genios? Difícilmente. Lo más probable es que haya cambiado el mundo. Vivimos en un océano de información visual, vídeos, imágenes y textos. Nuestro cerebro aprendió a procesar más rápido los símbolos abstractos. En resumen, los genes son una brújula. En algunos, la aguja tira hacia la música, en otros, hacia las matemáticas. Aquí va un ejemplo que me gustó especialmente. Un gen particular en el cromosoma 6. Una mutación en él puede llevar a la genialidad, o puede llevar a la esquizofrenia. Y junto a él se encuentran genes asociados con la dislexia. La línea entre el don y la enfermedad es delgada. Los genes no escriben nuestro destino con tinta, solo trazan el camino al lápiz. Y recorrerlo nos toca a nosotros. Estamos acostumbrados a pensar que nuestro organismo es un todo unificado, una orquesta bien coordinada. Pero, ¿y si les dijera que dentro de nosotros se libra una guerra civil interminable? Y la batalla más encarnizada no ocurre entre las bacterias y el sistema inmunitario, sino entre los sexos, a nivel de los cromosomas. Seguro recuerdan de la escuela. Las mujeres tienen 2 cromosomas X, los hombres tienen uno X y uno Y. El cromosoma Y es un diminuto rudimento, un pequeño muñón que hace al hombre hombre. Es precisamente el cromosoma Y el que activa el desarrollo del embrión por la vía masculina. Pero ¿por qué el Y es tan pequeño? Porque es un fugitivo. Hace millones de años, X e Y eran casi iguales, pero luego el Y comenzó a perder genes. Los iba soltando como lastre para salvarse de la ira de su compañera X. Suena a thriller, pero los científicos usan en serio los términos guerra, conflicto y antagonismo. Imaginen la siguiente situación. Supongamos que en el cromosoma X apareció por casualidad un gen asesino que destruye los espermatozoides con cromosoma Y. Un hombre con esa mutación estaría sano,
pero solo engendraría niñas. Y todas esas niñas llevarían ese gen adelante. Es una estrategia perfecta para el cromosoma X. Y si el Y no se hubiera defendido, los hombres simplemente se habrían extinguido, como casi ocurrió en algunas especies de mariposas. Para sobrevivir, el cromosoma Y se escondió. Se deshizo de casi todos los genes excepto los masculinos más importantes. Se convirtió en un desierto genético donde vive un dictador solitario, el gen SRY. Llamémoslo de forma más sencilla, el gen del macho. Este es el interruptor principal. Clic, y el embrión, que por defecto debería convertirse en niña, se transforma en niño. Se desencadena una cascada de hormonas. Crece la testosterona, se forma el cuerpo y el cerebro masculinos. Pero aquí viene algo sorprendente. El gen del macho en todos los hombres de la Tierra es absolutamente idéntico, letra por letra. La última vez que cambió fue hace 200.000 años. Sin embargo, si comparamos nuestro gen del macho con el del chimpancé, las diferencias son enormes. ¿Cómo es posible? ¿Por qué dentro de nuestra especie se congeló, mientras que entre especies vecinas sigue cambiando? La respuesta es sencilla: guerra. Los científicos creen que es la huella de antiguas purgas. De vez en cuando, el cromosoma X inventa un arma contra la proteína SRY. Los genes de casi todos los hombres perecen, ya que no dejan hijos varones. Solo sobrevive aquel raro afortunado cuyo gen del macho cambió por casualidad y se hizo invisible para el enemigo. Sus hijos rápidamente pueblan el planeta. La última purga así ocurrió entre nuestros antepasados hace apenas 200.000 años. Todos somos descendientes de un solo superviviente de aquella masacre genética. Pero esta guerra no se libra solo dentro de las células, se desborda hacia afuera, a nuestras relaciones. William Rice realizó un experimento con moscas. El esperma de los machos contiene proteínas que pasan a la sangre de la hembra y actúan como una droga. Hacen que ella desee menos a otros machos y ponga huevos más rápido. Esto beneficia al macho, ya que sus hijos nacerán primero, pero perjudica a la hembra, ya que acorta su vida. William Rice intensificó artificialmente ese ataque químico. ¿Y qué creen? El esperma de los supermachos se volvió tan tóxico que simplemente mató a las hembras. Esto es el antagonismo sexual. La evolución no es solo adaptación al entorno, es una carrera armamentística entre los sexos. El espermatozoide intenta perforar el óvulo. El óvulo construye una armadura para no dejar pasar a cualquiera. La placenta, controlada por los genes del padre, intenta succionar más recursos de la madre, y el organismo materno se resiste. Así que, cuando hablamos de un organismo lleno de armonía, la naturaleza solo sonríe con astucia. En realidad somos el producto de una tregua en una guerra infinita de genes, donde cada sexo intenta tirar de la manta de la evolución hacia su lado. Los genes son egoístas. Les importa un bledo la felicidad del individuo. Lo que les importa es transmitirse a sí mismos. Machos y hembras no son simplemente dos mitades de una misma especie biológica, sino también rivales y competidores. Ustedes preguntarán, ¿y qué pasa con el amor y los hermosos cortejos? Parece romántico y noble. Tomemos el ejemplo clásico, la cola del pavo real. Antes pensábamos que a las hembras les gustan las colas bonitas y por eso los machos las desarrollan. Pero un colega de Rice, Brett Holland, propuso otra explicación. Los machos no desarrollan sus colas porque a las hembras les guste, sino porque las hembras se vuelven cada vez más indiferentes. La hembra no quiere aparearse con cualquiera. Sube el listón, sorpréndeme, dice su silencio. Y al macho le toca deslomarse, esforzarse cada vez más y más para romper ese muro de indiferencia. A unos les toca gritar más fuerte, a otros bailar con más brillo, y a otros les toca desarrollar cuernos y colas absurdos. Los científicos hicieron un experimento con arañas lobo. En una especie, los machos agitan ante la hembra unas patas peludas. Si les afeitan esos pinceles, a la hembra le da igual. Ya está aburrida. Pero en otra especie los machos son lampiños. Cuando los científicos les pegaron artificialmente unos pinceles, su éxito con las hembras se duplicó. Mujeres. ¿Qué puede decirse? ¡Qué obra! Dios debió ser un maldito genio. Yo pensaba que mi genoma era un equipo unido que trabajaba para mí, pero resulta que es un parlamento desgarrado por facciones. Yo soy apenas el embajador de una frágil coalición. Dentro de mí luchan los genes del padre y de la madre, masculinos y femeninos, antiguos y nuevos. Hazte una pregunta sencilla. ¿Quién manda? ¿La gallina o el huevo? Lo más probable es que ahora estés pensando, la gallina, por supuesto. La gallina es un animal, se mueve, come, toma decisiones, y el huevo es simplemente una cosa, un producto. La gallina pone el huevo para producir la siguiente gallina. Esa respuesta parece obvia, pero ¿y si estuviera fundamentalmente equivocada? En 1877, el escritor y pensador inglés Samuel Butler escribió una frase que a primera vista parece una broma. La gallina no es más que el medio que tiene un huevo para hacer otro huevo. Butler no bromeaba. En su libro Life and Habit, planteó una pregunta seria. ¿Por qué consideramos a la gallina más viva que al huevo?
¿Por qué decimos la gallina pone el huevo y no el huevo pone la gallina? Es solo nuestro chauvinismo. Le damos importancia a lo que se parece a nosotros. Butler notó algo importante. El huevo contiene toda la información para crear una gallina. La gallina es simplemente el huevo en su forma desplegada, una fase del ciclo vital, una forma temporal. ¿Y qué hace la gallina? Produce nuevos huevos, huevos que volverán a convertirse en gallinas, que volverán a producir huevos. Si lo miramos desde el punto de vista de la información que se transmite de generación en generación, el huevo es más importante. La gallina es la máquina que el huevo construye para hacer copias de sí mismo. Esta fue la primera formulación de una idea que, 100 años después, haría estallar la biología. En 1976, 99 años después de Butler, el biólogo británico Richard Dawkins publicó el libro El gen egoísta. Dawkins tomó la intuición de Butler y la desplegó en una teoría completa. Preguntó, ¿qué es exactamente lo que se transmite de generación en generación? ¿Qué sobrevive a lo largo de millones de años? No las gallinas. Sus cuerpos viven solo unos pocos años y mueren. Todos los cuerpos son mortales. Lo que sobrevive son los genes. Solo los genes. Así lo describió Dawkins. Somos máquinas de supervivencia. Vehículos en robot programados ciegamente para preservar las moléculas egoístas conocidas como genes. Esta verdad aún me llena de asombro. La palabra egoísta, en el título del libro, causó más confusión que cualquier otra palabra en la historia de la divulgación científica. Aclaremos. Esto es lo que Dawkins no quiso decir. No dijo que los genes quieran algo. No dijo que los genes tengan conciencia o intenciones. No dijo que las personas deban ser egoístas. Y desde luego no dijo que la biología justifique el egoísmo. ¿Y qué sí quiso decir? Los genes se comportan como si tuvieran un objetivo: copiarse a sí mismos. Pero no porque lo deseen, sino porque aquellos genes que se copiaban mejor se propagaron, y los que se copiaban peor simplemente desaparecieron. Es un proceso automático que no requiere intención, como el agua, que simplemente fluye hacia abajo. El propio Dawkins reconoció después que lamentaba el título. Lamento haber llamado al libro El gen egoísta. Un título mejor habría sido El gen inmortal. Inmortal transmite mejor la esencia. Los genes son potencialmente eternos, pero los cuerpos no. El filósofo de la ciencia David Hull precisó la terminología de Dawkins e introdujo dos conceptos clave. El primero, replicador. Es una entidad que produce copias de sí misma. Lo hace con alta precisión y se transmite de generación en generación. El segundo, interactor, o dicho más sencillamente, transporte. Es una entidad que interactúa con el entorno. Determina qué replicadores sobrevivirán, pero ella misma no se copia en su totalidad. En biología, los genes son los replicadores y los organismos son sus vehículos de transporte. Imagínatelo así. Tú eres un autobús. Los genes son los pasajeros. El autobús lleva a los pasajeros por una carretera peligrosa. A veces los autobuses se estrellan y a veces llegan a la estación final, es decir, a la reproducción. Y entonces los pasajeros de los autobuses exitosos se suben a otros nuevos y siguen adelante. Dawkins desarrolló la metáfora del autobús y propuso describir a los genes directamente como invasores que han colonizado nuestros cuerpos. Ahora pululan en enormes colonias, a salvo dentro de gigantescos y torpes robots, aislados del mundo exterior, comunicándose con él por caminos indirectos, manipulándolo a distancia. Los genes saben construir máquinas increíblemente complejas. Ojos, cerebros, sistemas inmunitarios. Pero no entienden lo que hacen. No tienen comprensión alguna. Igual que una calculadora sabe multiplicar números grandes, pero no entiende de matemáticas. En el libro El río del Edén, Dawkins propuso otra metáfora. La vida es un río de genes que fluye a través del tiempo geológico. Imagina un río. Lleva fluyendo 4.000 millones de años. A veces se divide en cauces separados. Las especies divergen. Algunos cauces se secan. Las especies se extinguen. Pero el río en su conjunto sigue fluyendo. Los organismos son remolinos temporales en ese río. Surgen, giran un tiempo y luego se deshacen. Pero el río sigue fluyendo. Dawkins escribió, al ADN no le importa y no sabe. El ADN simplemente es, y nosotros bailamos al son de su música. Pero esperen, si los genes son los que mandan, entonces deberían ser capaces de controlar no solo su propio cuerpo, sino también los ajenos. Y eso es exactamente lo que vemos en la naturaleza. El parásito Toxoplasma solo puede reproducirse en el intestino del gato. Pero viven los ratones. ¿Cómo llega entonces al gato? Los genes del Toxoplasma encontraron la manera. Reprograman el cerebro del ratón. Los roedores infectados pierden el miedo a los gatos. Empiezan a sentirse atraídos por el olor de la orina del gato. ¿El resultado? El ratón corre por sí solo hacia el gato. El gato se lo come. El parásito llega al intestino y se reproduce. Los genes del parásito literalmente controlan el comportamiento de otra especie, en beneficio de su propia copia. Y aquí va otro ejemplo. El cuco pone sus huevos en los nidos de otras aves. Cuando el polluelo de cuco eclosiona,
lo primero que hace es arrojar fuera los huevos de los dueños del nido. Ese instinto está grabado en sus genes. Después imita los gritos de toda una nidada para conseguir más comida. Y al final obliga a los padres ajenos a alimentarlo hasta el agotamiento total. Los genes del cuco controlan el comportamiento de una especie de ave completamente diferente, obligándola a criar un polluelo ajeno. ¿Qué les parece? Los genes son capaces de extenderse más allá de su organismo y cambiar el mundo que los rodea. Los genes del parásito cambian el comportamiento del huésped. Los genes del cuco cambian el comportamiento de los padres adoptivos. Los genes de un organismo influyen en el cuerpo y el comportamiento de otro organismo. Pero un momento, si la evolución es la supervivencia de los genes más exitosos y mejor adaptados, entonces, ¿por qué existe el altruismo y el autosacrificio? ¿Por qué una madre se lanza bajo un coche para salvar a su hijo? ¿Por qué las personas adoptan y crían hijos ajenos? ¿Por qué la gente dona un riñón a un desconocido? Más misterioso aún es el altruismo en otras especies. ¿Por qué las abejas obreras nunca se reproducen pasando toda su vida al servicio de la reina? ¿Por qué las hormigas obreras mueren defendiendo al hormiguero? Si sobreviven los que producen más descendientes, los genes de los altruistas deberían haber desaparecido. El altruista ayuda a otros a costa de sí mismo, deja menos descendientes. Por lo tanto, los genes responsables del altruismo deberían extinguirse. Pero no se extinguen, al contrario. Están por todas partes. Darwin reconocía esto como una dificultad especial de su teoría. No podía explicar a los obreros estériles de los insectos. Esto permaneció como un enigma durante casi 100 años. En la década de 1950, el biólogo británico J.B.S. Haldane estaba sentado en un pub con sus 2 doctorandos. La conversación derivó hacia la evolución. Alguien preguntó, ¿te tirarías al río para salvar a un hermano que se ahoga? Haldane tomó una servilleta. Empezó a calcular algo. Luego anunció, daría mi vida por 2 hermanos o por 8 primos. No era una broma, es la matemática del parentesco. El cálculo de Haldane es el siguiente. Compartes con tu hermano el 50% de los genes. Salvar la vida a 2 hermanos conserva el 100% de tus genes. Un primo hermano comparte contigo el 12,5% de los genes. Por lo tanto, el 100% de tus genes equivale a 8 primos. Desde el punto de vista de los genes, sacrificar un cuerpo para salvar una cantidad equivalente de genes en otros cuerpos es una pérdida cero. Esta idea sentó las bases de la revolución que William Hamilton llevaría a cabo 10 años después. En 1964, el joven biólogo William Hamilton publicó 2 artículos que resolvieron el enigma de Darwin. Formalizó la intuición de Haldane en una fórmula sencilla. Aquí está. El parentesco, multiplicado por el beneficio, debe ser mayor que el coste. ¿Qué significa eso? Es muy simple. El parentesco es cuán genéticamente cercanos son. Con un hijo compartes la mitad de los genes. Con un hermano también la mitad. Y con un primo, un octavo. El beneficio es lo que obtiene aquel a quien ayudas. Por ejemplo, una vida salvada. Y el coste es lo que pierdes tú. Por ejemplo, el riesgo de tu propia vida. La fórmula dice lo siguiente. Si el parentesco multiplicado por el beneficio supera el coste, entonces el altruismo es rentable. Y los genes que programan ese comportamiento se propagarán. De esto se derivan 3 conclusiones sencillas. Primera, cuanto más cercano es el pariente, más dispuesto estás a darle. Segunda, cuanto más gana el pariente, mayor es el coste admisible. Y tercera, cuanto menores son tus pérdidas, más fácil es decidirse a ayudar. He aquí un ejemplo de la vida real. Una madre se lanza bajo un coche para salvar a su hijo. ¿Por qué? Hagamos las cuentas. Parentesco, la mitad. Beneficio, toda la vida del hijo. Coste, un riesgo, pero no una muerte garantizada. La mitad multiplicada por toda una vida es mucho más que el riesgo. La fórmula funciona. Y aquí va otro ejemplo. Un primo segundo te pide dinero prestado. Parentesco, alrededor del 3%. Beneficio, dudoso. Y el coste es bastante tangible. Con ese dinero podrías vivir un mes entero. ¿Vale la pena ayudar? Y efectivamente, a los primos segundos les ayudamos mucho menos que a los hermanos. Los biólogos llaman a la teoría de Hamilton la única ampliación seria de las ideas de Darwin en siglo y medio. Y el ejemplo más brillante de esta regla son los insectos eusociales. Abejas, hormigas y termitas. En las abejas y las hormigas, los individuos obreros no se reproducen. Pasan toda su vida cuidando de la descendencia de la reina. ¿Cómo pudo evolucionar algo así? La respuesta está en la haplodiploidía. En estos insectos, los machos se desarrollan a partir de huevos no fecundados, es decir, con un solo juego de cromosomas. Esto crea una matemática del parentesco inusual. Las hermanas en las abejas comparten el 75% de los genes, más que una madre con su hija. La consecuencia de esto es muy simple. Para una abeja obrera, es más rentable ayudar a la reina a engendrar hermanas que tener sus propias hijas. Ayudando a sus hermanas, transmiten más de sus genes que mediante su propia reproducción. Por eso la esterilidad de los insectos obreros no es un misterio. Es la estrategia óptima dada su genética particular. De acuerdo, con los insectos lo tenemos claro. ¿Y qué pasa con los mamíferos? La rata topo desnuda es uno de los animales más extraños de nuestro planeta. Un roedor pequeño, arrugado, casi ciego, que vive bajo tierra en África.
Pero lo extraño no es su aspecto, sino la organización de su sociedad. Las ratas topo desnudas viven en colonias de hasta 300 individuos en un mismo sistema de túneles. Y en esa colonia solo se reproduce una hembra. La llaman reina. La asisten 1, 2 o 3 machos. Todos los demás son obreros. Cavan túneles, buscan comida, alimentan a la reina y a sus crías. Y también defienden la colonia de las serpientes. Y nunca tienen crías propias. ¿Suena familiar? Son como las abejas. Pero la rata topo desnuda es un mamífero. El único mamífero con esa estructura. ¿Cómo acabaron en semejante dictadura? Las abejas tienen una razón genética. Un sistema especial de determinación del sexo. Las ratas topo no lo tienen. Entonces, ¿por qué renuncian a reproducirse? Hay 3 razones. La primera, alto parentesco. Las ratas topo de una colonia se aparean entre sí generación tras generación. Todos son parientes muy cercanos. Al ayudar a la hermana reina, un obrero transmite casi tantos genes como transmitiría a través de sus propias crías. La segunda, las condiciones de vida. En los suelos africanos hay poca comida. Cavar túneles es duro. Un individuo solo no sobreviviría. Solo una familia grande puede encontrar suficiente alimento. Y la tercera razón, el coste de marcharse. Abandonar la colonia significa una muerte casi segura. Afuera hay depredadores, calor y hambre. Es mejor quedarse y ayudar a los parientes. Y un par de datos más que quitan el sueño a los científicos. Las ratas topo desnudas casi no envejecen. Son resistentes al cáncer y no sienten dolor en la piel. Y además, algunos individuos viven más de 30 años, un plazo increíble para un roedor de ese tamaño. Por eso los biólogos las estudian no solo para comprender el altruismo, esperan encontrar el secreto de la longevidad. Dawkins ideó un experimento mental. Lo llamó el efecto de la barba verde. Imagina un gen que sabe hacer 3 cosas a la vez. Primero, crea un rasgo visible, digamos una barba verde. Segundo, permite a su portador reconocer ese rasgo en otros. Y tercero, hace que ayude a quienes tienen la misma barba. El resultado es un sistema autosuficiente. El gen crea una marca, enseña a reconocerla y programa la ayuda a quienes la llevan. Un gen así se propagaría incluso sin parentesco. Da igual si eres hermano o un extraño. Lo único que importa es si llevas una copia de ese gen. Cuando Dawkins lo ideó, sus colegas pensaron, bueno, una bonita fantasía teórica, un vuelo de la imaginación, genial. Pero en la naturaleza algo así no puede existir. Y entonces, en 1998, los científicos encontraron un ejemplo real, las hormigas de fuego. Son unas hormigas pequeñas y rojizas de Sudamérica. Sus obreras matan a algunas reinas, no a todas, sino solo a las que no portan un gen determinado. ¿Cómo distinguen a las reinas correctas de las incorrectas? Por el olor. Ese mismo gen produce un olor particular. Las obreras lo huelen y deciden. A esta reina la dejamos, a esta la matamos. El gen crea el olor, enseña a reconocer ese olor y programa la reacción ante él. 3 en 1. Exactamente como predijo Dawkins. La barba verde existe, solo que no es verde ni es una barba. La regla de Hamilton explica por qué ayudamos a los parientes, pero los humanos y los animales también ayudan a quienes no comparten su sangre. ¿Por qué? En 1971, el biólogo Robert Trivers propuso una respuesta. La llamó altruismo recíproco. Dicho más sencillamente, ayuda mutua. La idea es simple. Yo te ayudo ahora, tú me ayudarás después. Si nos encontramos regularmente, ese intercambio es beneficioso para ambos. ¿Dirán que es obvio? Pero demostrarlo en la naturaleza no fue fácil, hasta que los científicos estudiaron a los murciélagos vampiro. Estos animales se alimentan exclusivamente de sangre. Cada noche un murciélago vampiro debe encontrar una víctima y beber sangre. Si no come durante 2 días seguidos, muere, literalmente de hambre. Pero la caza no siempre tiene éxito. A veces el murciélago regresa con el estómago vacío. Y esto es lo que descubrieron los científicos. Los cazadores exitosos comparten su botín, regurgitan parte de la sangre y alimentan a los compañeros hambrientos, incluso a los que no son parientes. A primera vista, parece altruismo puro. Pero no. Los murciélagos llevan la cuenta, recuerdan quién compartió con ellos antes y niegan la ayuda a los que fueron tacaños. Más aún, la amistad se construye gradualmente. Primero los murciélagos simplemente se acicalan mutuamente el pelaje. Esto se llama acicalamiento. Luego, cuando se ha establecido la confianza, pasan a algo más arriesgado: compartir la sangre. Los científicos lo midieron. Resultó que la cantidad de comida recibida precedía la cantidad de comida donada 8 veces y media mejor que el grado de parentesco. 8 veces y media. Esto significa que lo importante no es quién es tu pariente. Lo importante es quién te ayudó. Esto no es selección por parentesco. Es un sistema de favores mutuos, con memoria y con castigo para los tramposos. Robert Trivers hizo uno de los descubrimientos más inesperados. Comprendió que nuestras emociones no son simplemente sentimientos, son herramientas. La evolución las creó para una tarea concreta: gestionar el intercambio social. Recuerden ahora a una persona a la que estén agradecidos por algo. ¿La recordaron? Ahora intenten responder a esta pregunta. ¿Por qué sienten gratitud hacia ella? Robert Trivers lo explicó así: la gratitud es una señal.
Esa emoción les dice, esta persona te ayudó, devuélvele el favor, conserva esa relación. La gratitud los empuja a una acción que beneficia a ambos. O tomemos otra emoción, la culpa. La culpa surge cuando no has correspondido un favor. Cuando tomaste y no diste, es una señal de alarma. Corrige la situación antes de que pierdas a un aliado valioso. Y la emoción de la ira es una defensa. Nos enfadamos cuando nos engañan, cuando alguien tomó y no devolvió. La ira motiva a protegerse de la explotación. La amistad también es una herramienta. Marca a los socios fiables, a las personas en las que se puede confiar, con las que se puede intercambiar. Y la desconfianza es su opuesto. Protege de los potenciales tramposos, especialmente de los desconocidos que aún no has puesto a prueba. Todos estos sentimientos no son vivencias caóticas, son mecanismos afinados. Millones de años de evolución los crearon para navegar en el mundo social. Nuestras emociones son el lenguaje con el que los genes controlan nuestro comportamiento. En 1980, el politólogo Robert Axelrod planteó una pregunta sencilla. ¿Qué estrategia de altruismo recíproco funciona mejor? Para averiguarlo, organizó un torneo. Invitó a 14 expertos en teoría de juegos. Axelrod pidió a cada uno que enviara un programa informático, una estrategia para el juego del dilema del prisionero. Las reglas del juego son simples. Hay 2 jugadores. Cada uno elige cooperar o traicionar. Eligen simultáneamente, sin saber qué elegirá el otro. Si ambos cooperan, ambos reciben una buena recompensa. Si ambos traicionan, reciben una mala recompensa. Pero si uno coopera y el otro traiciona, el traidor se lleva el premio gordo y el cooperador se queda sin nada. Y así durante 200 rondas seguidas. ¿Qué estrategia ganaría? ¿Quizás algún esquema complejo con faroles? ¿Algún algoritmo astuto que calcula las debilidades del oponente y las explota? Ganó la estrategia más simple. Se llama ojo por ojo. Tiene 2 reglas. Primera, en el primer movimiento coopera. Segunda, a partir de ahí, haz lo que el oponente hizo la vez anterior. Si cooperó, coopera en respuesta. Si traicionó, traiciona en respuesta. Solo 4 líneas de código. La envió el investigador Anatol Rapoport. Él mismo consideraba que su estrategia era demasiado dura para un pacifista. Axelrod quedó sorprendido. Organizó un segundo torneo con más participantes. Todos conocían la estrategia ojo por ojo e intentaron derrotarla. Pero volvió a ganar. ¿Por qué? Axelrod analizó todas las estrategias exitosas. Tenían 4 rasgos comunes. El primero, eran amables. Nunca traicionaban primero. El segundo, eran vengativas. Si las traicionaban, respondían de la misma forma. El tercero, eran indulgentes. Después del castigo, volvían a cooperar. Y el cuarto, eran comprensibles. El oponente entendía rápidamente su lógica y podía adaptarse. Así, la teoría de juegos ayudó a comprender la evolución de la moral. He aquí por qué la cooperación está tan extendida. La cooperación es rentable, pero solo donde los agentes tienen memoria y encuentros repetidos. Es decir, donde recuerdas quién te traicionó y vuelves a encontrarte con él. Parece que la teoría lo explica todo. Ayudamos a los parientes porque tienen nuestros genes. Ayudamos a los amigos porque esperamos reciprocidad. Lógico. Pero hay algo extraño. Las personas ayudan a desconocidos, a personas que nunca volverán a ver. Las personas donan sangre de forma anónima, donan dinero a otros países, a niños que nunca conocerán, adoptan hijos ajenos, se lanzan al agua para salvar a un desconocido que se ahoga. Desde el punto de vista de los genes, esto no tiene sentido. El propio Dawkins lo reconocía. Escribió: desde el punto de vista genético, el nivel de altruismo que demuestran los humanos es patológico. No escucharon mal, patológico, como una enfermedad. ¿Por qué somos así? Hay una hipótesis. Se llama desajuste evolutivo. La idea es la siguiente. Nuestros antepasados vivían en grupos pequeños de unas 50 personas, máximo 150, y casi todos a su alrededor eran parientes o conocidos. Si veías a una persona, lo más probable era que fuera alguien de tu grupo. Nuestro cerebro se formó en ese mundo. Los instintos altruistas se desarrollaron para ese mundo, y ahora vivimos entre millones de desconocidos. ¿El cerebro? No entiende la diferencia. Ve a una persona en apuros y activa el antiguo programa de ayuda. No es otra cosa que los ajustes descalibrados de un instinto ancestral. Un programa que funciona en un mundo para el que no fue creado. En 1967, el matemático George Price derivó una elegante fórmula que explicaba la evolución del altruismo. Price quedó conmocionado por lo que había descubierto. Su ecuación mostraba una verdad incómoda. Lo que parece desinterés a un nivel profundo sirve para propagar los genes. El altruismo es egoísmo genético disfrazado. Price era un antiguo ateo. Tras su descubrimiento, experimentó una conversión religiosa y tomó una extraña decisión. Decidió demostrar a sus propias ecuaciones que estaban equivocadas. Empezó a seguir literalmente el Nuevo Testamento. Daba dinero a los indigentes, los dejaba entrar en su apartamento, regalaba sus pertenencias y su ropa, directamente de encima. Lo perdió todo. El apartamento, los ahorros, el trabajo. Vivía en un edificio abandonado. Su estado mental se deterioraba. En enero de 1975, a los 52 años, George Price se quitó la vida.
El hombre que demostró matemáticamente que el desinterés es una ilusión murió en la miseria, intentando refutarlo con su propia vida. ¿Perdió o ganó? No hay respuesta. Solo queda la historia de un hombre que no pudo vivir con la verdad que él mismo descubrió. De acuerdo. Con el altruismo ya nos queda claro. Los genes también lo programan. La evolución de todo lo vivo en la Tierra es un árbol ramificado, donde las ramas son los genes egoístas mejor adaptados y que mejor se copian a sí mismos. ¿Es así? No del todo. En realidad, la evolución no es solo un árbol, es también una telaraña, una red. Los genes fluyen no solo hacia abajo, sino también del lado, entre especies, reinos y dominios de la vida. Esto se llama transferencia horizontal de genes. Y amigos, esto es simplemente una explosión mental. En 1977, el microbiólogo Carl Woese hizo un descubrimiento por el que recibió casi todos los premios científicos, excepto el Nobel. Descubrió que la vida no se divide en dos dominios, bacterias y eucariotas, sino en tres. Existe un grupo separado de organismos, las arqueas. Parecen bacterias, pero genéticamente están tan lejos de ellas como nosotros de las bacterias. Al estudiar los genes de diferentes organismos, notó algo extraño. Diferentes genes cuentan diferentes historias. Un gen dice que este organismo está más cerca de las bacterias. Otro gen del mismo organismo dice que está más cerca de las arqueas. Un tercero, que de los eucariotas. ¿Qué diablos? Esto solo tiene una explicación. Los genes se trasladan entre organismos, no solo de padres a hijos, sino directamente de una especie a otra. Woese comprendió. En las etapas tempranas de la evolución no había ningún árbol. Había un revoltijo, una comunidad laxa de células primitivas que intercambiaban genes libremente. Escribió: el ancestro universal no es un organismo, es un proceso, no es una célula concreta. Era una comunidad, una agrupación laxa y diversa de células primitivas que evolucionaban juntas. La transferencia horizontal de genes, que considerábamos rara e insignificante, resultó ser capaz de borrar por completo la historia genealógica de un organismo. Woese estaba decepcionado con que la biología del siglo XX hubiera convertido a Darwin en un icono y sus ideas en una religión incuestionable. Consideraba que la adoración ciega a Darwin impedía a los científicos ver el panorama real de la evolución. En el manuscrito de un colega, Woese escribió una vez: le das a Darwin mucha más importancia de la que ese bastardo merece. Por extraño que parezca, no era un insulto. Era una afirmación científica. El árbol de Darwin es un buen modelo para los animales y las plantas de los últimos 500 millones de años. Pero para los primeros 3.000 millones de años, para el mundo de los microbios, es una metáfora equivocada. Existen tres formas de transmitir información genética directamente, sin reproducción. La primera, conjugación. Las bacterias se conectan mediante un puente especial y se transfieren entre sí plásmidos, pequeños anillos de ADN con genes útiles. La segunda forma, transformación. La bacteria recoge ADN desnudo del entorno, restos de células muertas. Y la tercera, transducción. Los virus bacteriófagos infectan una bacteria, capturan sus genes y los llevan a otra bacteria. Vamos con un ejemplo. Eres un 8% virus. El 8% de tu genoma son restos de antiguas infecciones virales. Eso es más que la proporción de genes que codifican proteínas. Tu genoma es un 1,5% recetas de proteínas, un 8% basura viral. ¿Cómo ocurrió esto? Existen los retrovirus, virus especiales que insertan su ADN en el genoma del huésped. Normalmente es temporal. El virus se reproduce y mata la célula, pero a veces el virus llega a una célula sexual, un espermatozoide o un óvulo. Y si esa célula da descendencia, el ADN viral se transmite a los hijos, y a los nietos, y a los bisnietos. Durante millones de años, nuestros antepasados se enfermaron de infecciones virales. El resultado es que tenemos una cantidad colosal de genes virales atrapados en nuestro genoma. La mayoría de esos genes están rotos. Las mutaciones se acumularon y los genes callan, pero algunos funcionan. Por ejemplo, el gen sincitina, una proteína viral capturada, llegó de un retrovirus hace unos 30 millones de años y es absolutamente necesario para el embarazo. La sincitina crea la capa de la placenta que une a la madre con el feto. Una proteína viral que en su día fusionaba células para propagar la infección, ahora fusiona células para crear el órgano que alimenta al bebé. Sin este gen, obtenido horizontalmente de un virus, el embarazo humano en su forma actual sería imposible. Durante mucho tiempo se consideró que en los organismos multicelulares la transferencia horizontal es rara o imposible, un sistema demasiado complejo. Los genes deben llegar a las células sexuales, pasar por el desarrollo del embrión y al mismo tiempo no romper nada importante. Y entonces estudiaron a los rotíferos deloideos. Estos animales microscópicos no practican el sexo, en absoluto. Desde hace decenas de millones de años, solo reproducción asexual. Según todas las reglas de la evolución, deberían haberse extinguido. Sin sexo no hay mezcla de genes, no hay adaptación al entorno. Pero los rotíferos prosperan.
¿Cuál es su secreto? Resultó que hasta el 14% de sus genes activos son ajenos, de bacterias, hongos y plantas. Es el récord absoluto entre los animales. Lo que ocurre es que los rotíferos son capaces de secarse por completo, pero sobreviven. Cuando se secan, su ADN se rompe en pedazos. Cuando se vuelven a humedecer, el ADN se repara. Y en el proceso de reparación, a veces se captura ADN ajeno del entorno. Literalmente comen genes. Algunos de esos genes robados son recetas de antibióticos de bacterias. Los rotíferos los usan para combatir parásitos fúngicos, esos mismos hongos zombies, como en The Last of Us. Aquí va otro ejemplo. El pulgón es el único animal que produce carotenoides. Son los pigmentos que hacen que la zanahoria sea naranja. Antes del pulgón, ningún animal podía hacerlo. Todos obtenían los carotenoides de la comida, pues el pulgón robó los genes de síntesis de carotenoides a los hongos. Esto ocurrió hace aproximadamente 50 millones de años. Una sola transferencia horizontal y todo un reino animal obtuvo una capacidad que antes no existía. La transferencia horizontal de genes no es simplemente una observación curiosa. En realidad, es un mecanismo que ahora mismo amenaza a la humanidad. Los antibióticos son uno de los mayores logros de la medicina. Infecciones que mataban a millones se volvieron curables. Pero las bacterias se adaptan, desarrollan resistencia a los antibióticos y gracias a la transferencia horizontal, comparten esa resistencia con sus vecinas. Una bacteria muta por casualidad y sobrevive al antibiótico. Se reproduce, pero eso no es todo. Transmite el gen de resistencia a otras especies vecinas, a través de plásmidos, transformación y virus. En minutos, un solo gen de resistencia puede propagarse por toda la población, y además por diferentes especies y cepas. Estamos en una carrera armamentística evolutiva, y la estamos perdiendo. Según las previsiones de los científicos, para 2050 la resistencia antimicrobiana matará a 10 millones de personas al año. Eso es más que el cáncer hoy en día. La resistencia a los antibióticos de último recurso, colistina, carbapenémicos, va en aumento. En algunas regiones, más de la mitad de las infecciones no responden al tratamiento. Se están haciendo ciertos avances. Por ejemplo, los científicos están desarrollando sistemas CRISPR, capaces de recortar los plásmidos con genes de resistencia. Esto es justo una lucha contra la transferencia horizontal de genes. Pero todo esto es una carrera contra organismos que llevan miles de millones de años usando este mecanismo. Ellos son mejores que nosotros en esto. La transferencia horizontal de genes plantea una pregunta incómoda. ¿Quiénes somos en realidad? Nuestro genoma es un mosaico. El 8% de él son virus. Las mitocondrias de nuestras células son descendientes de bacterias, que alguna vez fueron organismos independientes. El filósofo Ford Doolittle pregunta, ¿qué sentido tiene hablar de la genealogía de un organismo cuando casi todos los genes no comparten una historia común? Si diferentes partes de tu genoma vinieron de diferentes lugares, ¿dónde estás tú? El concepto de holobionte ofrece una respuesta. No eres un organismo aislado, eres una comunidad. El huésped más el microbioma. Las células humanas más billones de bacterias. La selección natural no actúa al nivel de ti, actúa al nivel de toda la comunidad. Las fronteras están difuminadas. Las especies no son ramas aisladas de la evolución. Se entrelazan, intercambian información, se fusionan y se separan. La evolución no es un árbol. Se parece más a Internet, a una red donde la información fluye en todas direcciones, donde los nodos están conectados por multitud de enlaces sin una jerarquía clara. Echemos un vistazo a la arquitectura de Internet. Está compuesto por máquinas conectadas entre sí. Todos los ordenadores del mundo son nodos de la red. Los datos son paquetes de información. Fluyen entre los nodos por múltiples rutas. Y lo que es importante, no hay un servidor central ni una jerarquía clara. El sistema es descentralizado. Ahora, sustituyan los componentes de Internet por sus análogos biológicos y obtendrán la biosfera. Investigadores del Instituto Europeo de Bioinformática construyeron un mapa de la transferencia horizontal de genes. ¿El resultado? La red tiene la misma arquitectura que la World Wide Web. En una red así, un nuevo gen, por ejemplo la resistencia a un antibiótico, puede propagarse por toda la biosfera en muy pocos pasos. Los genes son información. Y la información quiere ser libre. Tiende a copiarse y propagarse. Los genes hacen exactamente eso, a través del sexo, los virus, los plásmidos y cualquier otro canal disponible. Los biólogos suelen decir que la vida es una química especial. Carbono, agua, moléculas orgánicas. Reacciones químicas que crean orden a partir del caos. Pero los físicos miran la vida a través de otro prisma. Utilizan el pensamiento de primeros principios y ven algo diferente. El legendario físico John Wheeler formuló el principio Eat from Bit, según el cual la información no es simplemente una descripción de la realidad. La información es más fundamental que la materia y la energía. El físico y cosmólogo Paul Davies desarrolló esta idea aplicándola a la vida.
Los organismos no son simples montones de materia, contienen información, y ese contenido informativo es la clave para comprender su estatus especial. En los sistemas vivos, el hardware y el software, la materia y la información están entrelazados de un modo que no puede describirse solo con el lenguaje de la física y la química. El código máquina de los genes es asombrosamente parecido al código informático. Si no fuera por las diferencias en la jerga, las páginas de una revista de biología molecular podrían intercambiarse con las de una revista de ingeniería informática. El físico David Deutsch y la filósofa Chiara Marletto desarrollaron la teoría de constructores, un nuevo fundamento de la física basado en la información. Su conclusión es asombrosa. La autorreproducción, la replicación y la selección natural no requieren ningún diseño, milagro ni ajuste fino. La única condición para su aparición es que las leyes de la física permitan que la información digital se materialice en la materia. Solo necesitan una cosa: que en el universo exista un sistema físico que pueda encontrarse en al menos dos estados, convencionalmente 0 y 1, y que estos estados puedan conmutarse y copiarse. Eso es todo. Para la vida no se necesita nada más. La autorreproducción, la replicación y la selección natural son posibles sin diseño, con la única condición no trivial de que esas leyes permitan que la información digital se materialice físicamente. En otras palabras, la vida no necesita circunstancias especiales. Es una solución permitida de las ecuaciones del universo. Y si algo está permitido por la física y además es termodinámicamente favorable, la pregunta no es si aparecerá. La pregunta es ¿cuán rápido? Del programa escolar recordamos el principio básico. La vida crea orden desafiando el caos. Los organismos son islas altamente organizadas de baja entropía en un mar de caos. Luchan contra la segunda ley de la termodinámica. Al parecer, esta afirmación es incorrecta. El físico Jeremy England del MIT propuso otra perspectiva. La vida no lucha contra la entropía, la maximiza. Bajo estas condiciones, los grupos de átomos se reorganizarán naturalmente de modo que absorban y disipen energía de manera más eficiente. Piénsenlo. ¿Qué hace un organismo vivo? Toma energía concentrada, luz solar, alimento, y la disipa en forma de calor. El organismo es una máquina de producir orden. Cuanto más eficientemente un organismo disipa energía, más viable es. La selección natural favorece a los mejores aceleradores de entropía. Desde este punto de vista, los genes son patrones de información que codifican máquinas cada vez más eficientes para disipar energía. El físico y premio Nobel Erwin Schrödinger escribió en 1944 que los organismos se alimentan de entropía negativa. England, por su parte, mostró la cara opuesta de ese proceso. Los organismos producen entropía positiva para el universo. La vida no es una anomalía en el sentido termodinámico. La vida es termodinámicamente favorable. Surge porque es beneficiosa para el crecimiento de la entropía. En palabras sencillas, los físicos dicen lo siguiente: la evolución no tiene objetivo, pero sí tiene una dirección, y esa dirección es disipar energía y crear orden. John Maynard Smith y Eörs Zafmari describieron las grandes transiciones evolutivas. El patrón general de esas transiciones es el siguiente: las unidades menores se unen en estructuras más grandes. Después de la transición, las unidades no pueden existir por separado, porque cambia la forma de almacenar y transmitir información. Daniel McShee y Robert Brandon propusieron la primera ley de la biología. En la evolución existe una tendencia espontánea al aumento de la diversidad y la complejidad que actúa independientemente de la selección natural. Es posible que en nuestro universo existan más formas de ser complejo que de ser simple. Y si las leyes del universo permiten que surja la vida, entonces surgirá y lo invadirá todo. El paleontólogo de Cambridge Simon Conway Morris estudió la evolución convergente, cuando diferentes criaturas, de forma independiente, llegan a las mismas soluciones. Por ejemplo, los ojos evolucionaron de forma independiente al menos 40 veces, las alas 4 veces. La ecolocalización apareció en murciélagos y delfines de manera independiente, y la inteligencia se desarrolló en primates, delfines, cuervos y pulpos. Tras estudiar todo esto, Conway Morris llegó a la siguiente conclusión: si rebobináramos la cinta de la vida y la pusiéramos de nuevo, llegaríamos otra vez a un ser que se pregunta sobre su propia existencia. La ciencia ficción adora a los extraterrestres de silicio. Y, ¿saben? Suena razonable. El silicio es el vecino del carbono en la tabla periódica. También forma 4 enlaces. Un candidato perfecto para ser la base alternativa de la vida, ¿verdad? No. Y he aquí por qué. Imaginen un ser extraterrestre de silicio, no creado por una civilización inteligente, sino surgido por sí solo en un planeta. Probablemente respira. Inhala oxígeno, igual que nosotros. El oxígeno se combina con el silicio en su cuerpo. ¿Y qué se obtiene? Nosotros, al respirar, exhalamos dióxido de carbono. Un ser de silicio no podrá hacer lo mismo. Cuando el silicio se combina con el oxígeno, no se obtiene un gas, se obtiene cuarzo. Sí, esa misma arena, una sustancia sólida. Imaginen, inhalan y en sus pulmones se forma un polvo de arena. Otra inhalación, más arena. Literalmente se petrifican por dentro con cada respiración. Eso no es vida, es una lenta conversión en estatua. Aquí va otro problema.
El agua. Estamos hechos de agua. Vivimos en agua. El agua es el medio en el que ocurre toda nuestra bioquímica. Pues bien, los compuestos de silicio con hidrógeno, los silanos, al entrar en contacto con el agua simplemente se desintegran. El agua para la vida basada en silicio es como ácido. Ese mismo líquido que nos hace posibles sería para ellos un veneno letal. Y para que lo sepan, el agua es uno de los compuestos químicos más abundantes del universo. Y por último, el carbono es un genio de la combinatoria. Forma millones de compuestos diferentes. Toda la química orgánica es, en esencia, la química del carbono. El silicio simplemente no tiene ese vocabulario. Es demasiado aburrido para la vida. De acuerdo, si no es el silicio, ¿entonces qué? ¿De verdad el carbono es la única opción en todo el universo? No del todo. En Titán, la luna de Saturno, hay lagos con orillas y olas, solo que en lugar de agua hay metano líquido, porque la temperatura en la superficie es de menos 180 grados, y teóricamente allí podría existir vida que utilice metano en lugar de agua. Pero hay un matiz. A esas temperaturas todo ocurre increíblemente despacio. Las reacciones químicas se ralentizan miles de veces. Si hay vida en Titán, una sola de sus generaciones podría durar más que toda la historia de la civilización humana. Mientras nosotros inventamos el fuego, construimos pirámides, volamos al espacio y creamos Internet, un organismo titánico en ese mismo tiempo apenas habría terminado una sola división celular. También está el amoníaco. Permanece líquido a temperaturas más bajas que el agua, pero es menos polar, lo que limita los tipos de moléculas que pueden funcionar en él. En 2012, los científicos crearon algo que nunca había existido en la naturaleza. Lo llamaron XNA, ácidos xenonucleicos. Son moléculas sintéticas capaces de hacer lo mismo que el ADN: almacenar información, copiarse y evolucionar. Pero tienen una estructura química diferente y funcionan. Realmente evolucionan en un tubo de ensayo. En resumen, los científicos demostraron algo importante. El ADN no es el único portador posible de vida. La naturaleza podría haber utilizado otro código. Entonces, ¿qué es lo verdaderamente universal? Si la química puede diferir, si el portador puede ser otro, si el disolvente puede no ser agua, ¿qué une todo lo vivo del universo? Arik Kershenbaum, zoólogo de Cambridge, escribió un libro entero sobre cómo podrían ser los extraterrestres. Y su conclusión es paradójica. Se parecerán a nosotros. Por ejemplo, tendrán ojos. Porque en cualquier lugar donde haya luz y depredadores, la evolución inventa ojos. En la Tierra esto ha ocurrido de forma independiente decenas de veces. También tendrán simetría corporal. Porque si te desplazas en una dirección, te conviene tener una parte delantera y otra trasera, un lado izquierdo y uno derecho. Además, tendrán un cerebro, o algo parecido a un cerebro, porque en un entorno complejo es necesario procesar información. Y muy probablemente necesitarán socialidad, porque un grupo casi siempre es más fuerte que un individuo solo. Kershenbaum lo dice directamente. Las leyes de la evolución son universales, como la gravedad. A la selección natural le da igual de qué estés hecho. Lo importante es que haya herencia y copia con errores. Y entonces, inevitablemente, comenzará la evolución. Esta idea puede expresarse de forma aún más sencilla. Richard Dawkins lo llamó darwinismo universal. Dijo, el darwinismo es una idea demasiado grande para limitarla solo a los genes. Los genes son simplemente un ejemplo. El primer ejemplo que encontramos. Pero el mismo principio funciona para todo lo que se copia. Los genes se copian y evolucionan. Las ideas se copian y evolucionan. Los virus informáticos se copian y evolucionan. Si en otro planeta hay algo que se copia con errores, allí habrá evolución, inevitablemente. Porque esta lógica no se deriva de la química, se deriva de las matemáticas. Y las matemáticas son las mismas en todo el universo.